supuesto que el gobierno nacional, el gobierno del encuentro ha considerado muy importante que ya demos un paso adicional. Como tú sabes, Fernando, hemos venido trabajando en el retorno, hemos conversado sobre esto en otras ocasiones. Desde el 7 de junio y a la fecha ya tenemos más del 50% de las instituciones educativas a nivel nacional que tienen presencialidad. Esto nos da la pauta de que muchos ya no solamente esto es una propuesta, sino ya ha sido una realidad y tenemos información clara. Más de 700,000 estudiantes han sido atendidos de manera presencial. Tenemos ya información clara de varios meses del índice de contagio menor, un índice muy pequeño del 0,004%. Hemos estado trabajando en la identificación, por supuesto, de esas necesidades de infraestructura y docentes que se han mencionado, y también en el modelo de educación flexible. Recordemos, y esto es muy importante aclarar, que la obligatoriedad no está dada para las familias o para los estudiantes, porque compartimos el criterio precisamente de esta autoridad educativa, de una institución educativa que estuvo en la nota. Compartimos este criterio y pensamos que las familias siempre tienen derecho a elegir el tipo de educación que tienen sus hijos. Por eso mismo hay la posibilidad de que instituciones oferten modalidades a distancia y semipresenciales. Lo que sí se ha solicitado es que a partir de las fechas y con los protocolos establecidos que va a ser planteado por el COE, las instituciones que cuentan con un permiso de funcionamiento exclusivamente para modalidad presencial retornen a la modalidad presencial y sean las instituciones con permiso de funcionamiento en semipresencialidad y a distancia las que puedan dar los servicios en estas modalidades. Correcto, ministra. Como usted bien decía, veníamos conversando en ocasiones anteriores de varios temas que eran como los temas pendientes. ¿Cuál ha sido la evaluación primero de los planes pilotos que se han ejecutado de regreso a clases primero? Y por otro lado, había algo que a mí me preocupaba mucho en la entrevista anterior que tuvimos y era la calidad de la infraestructura y cómo se estaba invirtiendo en ella para prepararlo para ya el regreso pleno a la presencialidad. Así es. Bueno, parte del diagnóstico ha sido precisamente el poder identificar cómo nos ha ido en estos meses con el retorno con el controlado, progresivo y voluntario. Son, como te decía hace un momento, más de 700,000 estudiantes que ya asisten de manera presencial a clases a través de esta modalidad y se sigue ampliando este número a diario. Continuamos con la aprobación de los planes de continuidad educativa y continuaremos con estos planes una vez que iniciemos los retornos, porque el retorno es por edades, por niveles, ¿no? Entonces, en los niveles que no son parte todavía de la fecha, se continúa con la aprobación de los planes de continuidad educativa. Los índices de contagio con este retorno es uno de los factores, y otro de los elementos fundamentales que se considera para esta decisión es los índices de vacunación. Ahora mismo ya hemos avanzado de manera significativa en las vacunaciones de estudiantes entre 12 y 16 años. Ellos ya superan el 70% con primera dosis, y esperamos en estos días, estamos ya con las segundas dosis, por precisamente el lapso que debe transcurrir entre la primera y la segunda dosis, y estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública, la Presidencia de la República, con el liderazgo del presidente para realizar campañas masivas más potentes de vacunación a esta población y a toda la familia para llegar al 85%. En las fechas que se han planteado para el retorno han considerado también que transcurran lapsos de al menos 15 días luego de feriados nacionales importantes. En el caso de ahora estamos hablando de un primer inicio el 22 de noviembre para bachilleratos técnicos y bachilleratos rurales, ya después 15 días transcurridos, un poco más de 15 días transcurridos, posterior al feriado que acabamos de pasar, que era evidente y era previsible que puede existir un pico en número de contagios y por lo tanto debían contenerse. El segundo grupo es en diciembre y este grupo estará condicionado, el retorno de los bachilleratos y básica superior está condicionado a que en el cantón en donde están ubicadas las instituciones educativas se haya superado ese 85% de vacunación entre los estudiantes de 12 en adelante, ¿no? Y finalmente el último grupo, que ya sería en el 2022, en enero 17 de 2022, estamos hablando de ya desde educación básica elemental hasta bachillerato. Este retorno se dará para estos niños más pequeños después de al menos 15 días del retorno del feriado de Navidad y Año Nuevo, pese a que ya habremos alcanzado un índice de vacunación muy alto en el país. Estamos preveyendo esta medida adicional para poder identificar cualquier rebrote, controlarlo, contenerlo, establecer los cercos epidemiológicos antes de volver a clases. Sobre la infraestructura,
Evidentemente, como habíamos conversado contigo la primera vez, ¿no? Las necesidades son amplísimas y no vamos a poder saldar todas ellas en estos meses de manera completa al 100%, porque nosotros quisiéramos que todas las instituciones educativas estén en perfecto estado, pero lo que sí queremos es que se garantice la seguridad y la integridad física de los estudiantes, garantizando las condiciones mínimas para el retorno, porque las inversiones en infraestructura deberán continuar, no solamente con el presupuesto presentado en la Proforma 2022 que se ha presentado el Ministerio de Finanzas a la Asamblea Nacional, sino después también en años posteriores en renovación de equipamiento, en material, en la forma que trabajamos, qué tipo de mobiliario utilizamos, la mejor inmobiliario y demás. Hemos identificado 16 instituciones que no están en condiciones de recibir a sus estudiantes. Estas van a tener un plan de contingencia, los estudiantes serán reasignados a otros espacios y hay otras tantas que tendrán un plan de contingencia parcial, podrán hacer uso parcial de sus instalaciones mientras se interviene algunas secciones de la institución que tienen pues mayores dificultades. Pero esto, por supuesto, tiene que irse acompañando con una inversión permanente. ¿Han tomado esto en consideración en el presupuesto? Es decir, ¿existe un presupuesto para la readecuación de escuelas y colegios del sistema público? Así es, Fernando. En el presupuesto que se ha planteado en la proforma que está en conocimiento de la Asamblea Nacional, se plantea presupuesto para readecuación de instituciones educativas, lo que se llamaría el mantenimiento, y también para intervenciones integrales y construcciones, terminar construcciones que quedaron pendientes en años anteriores. Por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, muchos deben haber pasado por Parque Samanes, ahí hay una edificación de una institución educativa que no está concluida. Esta es una de las que vamos a concluir en el próximo año. En la ciudad de Quito, en el sur de Quito, una igual muy grande, la réplica Central Técnico, que tampoco está concluida. Estas todas se detuvieron ya hace algunos años y debemos retomar estas construcciones y esto se ha cuantificado. Estamos preveyendo la ejecución de al menos $100 millones para este rubro, además de un presupuesto importante para intervención menor, es decir, para mantenimiento y equipamiento, que tampoco terminará de ser suficiente, porque como les decía, las necesidades son muchísimas, pero que sí podemos ya ir avanzando hacia la mejora, sobre todo de aquellas que están en peores condiciones o que tienen un rezago mayor. Y muchas necesidades también han sido postergadas por otras urgencias. Ahora, ministra, antes de encerrarnos ya era un problema, al menos en la costa, la seguridad. Hablábamos ahora de la seguridad física al interior del plantel, pero ya era un problema en la seguridad de los estudiantes alrededor, en las inmediaciones de los planteles educativos. ¿Te has podido sentar con la ministra de Gobierno y establecer algún plan de seguridad para el regreso a clases? Fernando, el tema de seguridad es una de las prioridades del gobierno nacional y del presidente de la República. Como ustedes han visto, el proteger a la ciudadanía, el retornar al orden ha sido un elemento fundamental que se ve plasmado en este momento en todas las estrategias que conjuntamente con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno se han podido implementar con apoyo de la Policía Nacional y las gobernaciones a nivel nacional. Esto tiene que ver pues con el orden público que hace parte de la estrategia ya de seguridad, y por parte del Ministerio de Educación también cumplimos un rol en mejorar las condiciones de seguridad del país, en particular con estrategias que tienen que ver con la prevención de consumo, de uso de drogas y de otras sustancias que también hacen parte de todo este ecosistema y que debemos trabajar en la prevención. También desde el Ministerio de Educación somos parte del grupo de la Comité Interinstitucional que trabaja en la rehabilitación social y trabajamos por la rehabilitación de las personas privadas de libertad en ofertas educativas que son dentro de los centros de privación de libertad en modalidad presencial, en un sostenimiento fiscomisional. Se trabaja esto con la Conferencia Episcopal y atendemos a más de 6,000 personas privadas de libertad desde alfabetización hasta bachillerato, y eso también permite que podamos ir trabajando poco a poco en estos procesos de rehabilitación y reinserción social. Y estas estrategias son parte del plan de trabajo que tiene el Ministerio de Educación, tanto para este año como para los años que quedan del gobierno. En el eje que tiene que ver con excelencia educativa, siempre hablamos sobre la importancia
de trabajar en la salud integral y el bienestar integral de los estudiantes, y todo esto hace parte de aquello. Por lo demás, hace falta también reforzar las medidas de control y seguridad al exterior e interior de las instituciones educativas. Hay ciudades en donde existe más delincuencia y que las instituciones han sido también víctimas de asaltos, de robos. Estos han sido también conocidos se han sido denunciados por el Ministerio de Educación a los canales adecuados. Se está coordinando con el COE también la supervisión a través de las cámaras y con la Policía Nacional para que podamos reforzar y redoblar el cuidado de las instituciones educativas. Parte de que existan tantos hechos o que existan algunos hechos de robo tiene también que ver con la falta de uso de estos espacios que se han encontrado pues abandonados todo el tiempo. Al estar ahí la comunidad, esto también ayuda a que mejore la seguridad y siempre tal vez hacer un llamado. También es un tema sobre el sentido de apropiación y corresponsabilidad del espacio público y del espacio, en este caso, educativo. Robar una institución educativa es como robarle a una madre o a una abuelita. No sé si era incluso peor, Fernando, porque es robarle el futuro a los niños, a sus futuros hijos. Por lo tanto, también este sentido de corresponsabilidad debe ser reforzado. De acuerdo. Ministra, ahora voy a hacer algunos apuntes de lo que nos han dicho los representantes de la UNE que hemos podido entrevistar. El primero lo acabamos de escuchar. Decía, existen 10.000 maestros desafectados, 9.000 jubilados y esas plazas aún no se llenan. Ese dato que el dirigente de la UNE que fue entrevistado en la nota anterior es inexacto. Hubo una separación de funciones durante la pandemia de algunos docentes, menos de 1.000, que fueron despedidos por un recorte presupuestario. La Ley Orgánica de Educación Intercultural exigía que nosotros les reincorporemos al magisterio y todos ellos han sido ya reincorporados. Por otra parte, sí, hubo docentes jubilados. Cerca de 8.000 docentes se jubilaron a lo largo de la pandemia. Este año estamos sustituyendo a algunos de ellos, 1.800 partidas que ya fueron aprobadas por el Ministerio de Finanzas, pero también de esas 8.000 se hizo un análisis de necesidades y no era necesario reemplazar los 8.000, sino una parte de ellos. Son cerca de 4.000 las partidas que hay que reemplazar. La Unión Nacional de Educadores en algunas ocasiones se ha referido también a la separación del cargo de personas que han debido dejar el contrato provisional, el nombramiento provisional, por la llegada de un ganador de concursos de méritos de oposición en el Quiero Ser Maestro 7, que esto es muy distinto a que existe una necesidad de recontratación. Y esto yo sí quiero dejar muy claro. Cuando la persona es contratada o un docente es contratado por el Ministerio de Educación con un nombramiento provisional, se acoge a lo que establece el reglamento de la LOCEP, que dice que estos contratos no generan estabilidad laboral y que estarán vigentes hasta la llegada de un ganador de concursos de méritos de oposición que obtenga un nombramiento definitivo. Esto es la razón de ser del contrato. Es provisional porque el objetivo es llegar a tener estabilidad laboral y que la mayoría de los docentes que necesita el sistema educativo tengan un nombramiento definitivo. Cuando ellos participan y no ganan la plaza o no participan por la plaza, al llegar el ganador deben dejar ese cargo. Nosotros hemos abierto la posibilidad de un concurso específico para sustituir también algunas de estas vacantes que se han mencionado antes, con docentes que ya tuvieron en algún momento un nombramiento provisional y que han dejado su contrato para que participen por estos espacios. Estamos hablando de aproximadamente 1.300 vacantes. A esos docentes les invitamos a participar en este proceso que se inicia en pocos días y que culmina a finales de noviembre para que se reincorporen el 1 de diciembre. Pero no es necesario recontratarlos a todos. El sistema educativo necesita contratar docentes en la medida que las aulas necesitan docentes, no en la medida en que los docentes quisieran incorporarse, porque no hay plazas infinitas, digamos, o no hay suficientes plazas para cubrir con absolutamente toda la oferta que tenemos de docentes que quisieran incorporarse al magisterio. Tenemos que incorporar los docentes que los estudiantes requieren, siempre priorizando aquello. Y sí, pensando en la estabilidad laboral, y es por eso que estos concursos de méritos de oposición nos han permitido ya dar un nombramiento definitivo durante estos meses a más de 6.000 maestros, permitiéndoles ingresar al escalafón y a la carrera profesional docente.
De estos, ¿cuántos maestros ya estaban en ocupación de ese cargo y participaron en el concurso y ganaron? Muy interesante, de las más de 6.000 partidas que salieron a concurso, más de 5.000 fueron ocupadas por docentes que ya tenían un contrato o un nombramiento definitivo. Es decir, son docentes que ya estaban en el magisterio con un contrato ocasional o un nombramiento provisional que participaron y ganaron la plaza. Es decir, van a continuar en sus trabajos, nada más que con estabilidad. No hay un rompimiento ahí. Así es. Ministra, y en cuanto, bueno, venimos de una situación económica gravísima, ¿no? En cuanto a materiales, en cuanto a elementos de bioseguridad, en cuanto a las cosas que se necesitan, incluso el traslado, el transporte hacia los centros educativos, ¿cómo está el Ministerio dispuesto a ayudar a la ciudadanía? Dentro de la proforma presupuestaria que fue presentada por el Ministerio de Finanzas de la Asamblea Nacional, se incluye el presupuesto del Ministerio de Educación. En este presupuesto del Ministerio de Educación se incorporó algunos rubros para cubrir con exactamente lo que estás planteando, Fernando. Retomar el servicio de transporte en las instituciones educativas que lo tenían. Estos son servicios de transporte específicos en casos muy puntuales en donde la institución está en zonas muy alejadas. Tenemos transporte fluvial, por ejemplo, en algunas instituciones educativas de la Amazonía que requieren los estudiantes trasladarse por bastantes kilómetros y sobre todo en condiciones de mucha dificultad de circulación, y también en espacios rurales. Esto se va a retomar con el retorno a la presencialidad. Asimismo, seguimos con el programa de alimentación escolar. El presupuesto se ha planteado para continuar con el programa que además está siendo revisado y que lo vamos a también a readecuar a lo largo del próximo año. Continuaremos con la entrega de libros de texto. Esto también es un elemento fundamental y una de las medidas de reducción de barreras de acceso que mantiene el Ministerio de Educación, y se ha transparentado en esta proforma presupuestaria los salarios. Muchos salarios de docentes estaban figurando dentro del rubro de gasto de inversión. Y ahora se ha pasado al gasto corriente, porque el gasto corriente, que son salarios, todo lo que son gastos permanentes, los salarios deben ser financiados con ingresos corrientes. Por lo tanto, en ese afán de transparentar la información, es que en esta proforma el gasto corriente ahora contempla todos los salarios. Más de 30.000 docentes tenían salarios que estaban fijados en inversión en la proforma anterior. Y tenemos un incremento presupuestario del 17% respecto del presupuesto codificado 2021. Es decir, pasamos a tener un presupuesto en esta proforma de 3.368 millones, que es 17% más de lo que tuvimos en el año 2021, y así también se cumple pues con ese mandato constitucional del incremento de presupuesto. Siempre la inversión en educación nos queda corta, quisiéramos que siempre sea más, quisiéramos que siempre se invierta más, porque las necesidades siempre están allí y la innovación puede siempre beneficiarse de una inyección mayor de presupuesto, y esperamos que en el futuro y conforme la reactivación económica lo vaya permitiendo, también podamos seguir ampliando esa inversión en educación. Ministra, en la presencialidad el acceso a la educación es uniforme, es más o menos uniforme. Luego nos fuimos todos a nuestras casas, debimos acceder en condiciones muy distintas a la misma educación, algunos con menos posibilidades de conectarse, otros que podrían estar tal vez un poco más pendientes de lo que sucedía en las aulas virtuales. ¿Cómo se va a conseguir un empate nuevamente entre las condiciones o los desfases que puede haber habido por estas condiciones y la presencialidad? Efectivamente, esta es una realidad de la pandemia, la diferencia y las brechas que se han generado entre los estudiantes. Para ello, pues, el retorno a la presencialidad es una de las herramientas principales, el poder tener un diagnóstico cara a cara y trabajar en programas de nivelación con los estudiantes en esa modalidad nos permite trabajar de mejor manera. Sin duda ya se ha hecho algunos avances. Desde mayo hemos publicado algunos lineamientos y trabajado con los docentes en el diagnóstico de la situación de los estudiantes para poder identificar el nivel de rezago que ellos tienen, identificar a aquellos estudiantes que están con mayores dificultades. Ya estamos trabajando con los más de 700.000 estudiantes que están asistiendo de manera presencial a clases, por lo tanto tenemos una experiencia previa sobre cómo esto está funcionando. Asimismo, se trabajará sobre un currículo priorizado, Fernando. No pretendemos saldar absolutamente todos los conocimientos que a lo mejor se hubiesen obtenido en estos 2 años de manera presencial, pero sí las habilidades, las destrezas, las competencias necesarias
que son fundamentales para avanzar en un proceso de enseñanza-aprendizaje y habilitar a los estudiantes con esas bases para luego adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Estas son la lectura, la comprensión lectora en los distintos niveles, ¿no? Y con los distintos grados de dificultad, pensamiento lógico, matemático y pensamiento crítico igualmente en los distintos niveles y grados de dificultad. Con estas dos herramientas, el aprendizaje puede ser adquirido a través de inclusive la investigación autónoma, pero si no tenemos la capacidad de comprender lo que leemos y si no tenemos la capacidad de entender qué es información cierta, qué no es información cierta, dónde buscar la información y luego hacer resolución de problemas con operaciones básicas matemáticas para la venta y compra de cosas, para poder desenvolvernos, pues no, realmente se hace muy complicado. Y luego también fortaleceremos dos áreas más de estas 4 prioridades que hemos planteado. Una de ellas es precisamente las habilidades socioemocionales, que van acompañados de un trabajo con los docentes en el soporte socioemocional y primeros auxilios socioemocionales luego de esta pandemia y la tecnología, que es la cuarta. Exactamente, y esa era mi siguiente pregunta, asistencia y salud mental. Es una necesidad muy grande que tiene el país, no solamente los estudiantes, sino también docentes. Hemos perdido familiares, hemos pasado durante estos años por lutos, por también ansiedad, depresión, incrementos en el estrés, en la población, y todo esto tiene unas consecuencias que también se traducen al sistema educativo. Para ello hemos ya lanzado un proceso de formación virtual que obviamente no es suficiente, pero es ya un primer paso para docentes sobre cómo abordar los primeros auxilios socioemocionales. Estamos trabajando para poder brindarles también a los docentes asistencia socioemocional, dentro del proceso de la priorización curricular, establecer lineamientos de cómo a través de la enseñanza-aprendizaje también trabajamos en salud mental y trabajamos en el desarrollo socioemocional. Es algo que vamos a empezar a fortalecer ahora, Fernando, pero que realmente tomará un tiempo en que los docentes se acostumbren a hablar y abordar dentro del proceso educativo estas conocidas como habilidades socioemocionales de manera, digamos así, más formal, porque los profes y todos los que hemos pasado por las aulas también recordamos mucho estos profes que nos apoyaron psicológica y socioemocionalmente, que han sido una guía. Por lo tanto, es un rol que siempre han cumplido los profes. Lo que estamos buscando es darles más herramientas para saber cómo hacerlo de mejor manera. Correcto, en cuanto a los profesores. Y en cuanto a los estudiantes, mecanismos de prevención de la depresión e incluso el suicidio adolescente. Bueno, el retorno a la presencialidad es uno de ellos. Hemos podido demostrar que mejora el estado de ánimo, que al estar con otros niños, esto también mejora la calidad de vida de los estudiantes, empiezan a moverse, tener más actividad física. Esto también mejora el nivel del estado de ánimo, el deporte, la actividad física, el arte, el movimiento, la conversación con otros mejora los niveles de serotonina, de melatonina, y eso nos pone más felices, nos pone más contentos. Esa es una medida. Otra medida sí es el apoyo de los departamentos de consejería estudiantil, el poder activar las rutas y protocolos para levantar alertas tempranas cuando vemos síntomas de graves depresiones que deben ser atendidas ya clínicamente. Esto debemos trabajarlo con el Ministerio de Salud. Tenemos establecidos unos protocolos en las instituciones educativas y seguiremos fortaleciendo estos procesos de formación de docentes que nos apoyará también con los estudiantes. Correcto. Ministra, creo que el Andreu me quiere matar porque estoy atrasando tu agenda, así que te agradecemos muchísimo por haber estado nuevamente con nosotros. La invitación siempre abierta, sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por la oportunidad. Y bueno, también darle mucha tranquilidad a la ciudadanía. Seguimos avanzando en el proceso de vacunación. Estamos tomando estas decisiones de manera articulada con la ministra Garzón y vamos a siempre estar vigilantes de cómo avanza la pandemia para que estas medidas que se toman sean en el mejor interés del bienestar de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a María Brown, la ministra de Educación, que nos acompañaba en La Clave, hablando sobre el retorno a la presencialidad y todo lo que esto implica en diferentes áreas y diferentes aristas.